Yo quiero invitarle a que tenga a mano su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levanten sus Biblias. ¿A dónde están las Biblias del pueblo de Dios? Hay muchos que están medio desarmados, vinieron sin sus armas, sin su escudo, mi hermano. Ahí está la palabra de Dios. Yo le invito ahora, vamos a meditar, vamos a contemplar el texto bíblico que nos vino animando la preparación y que hoy es nuestro lema. Busque en la palabra de Dios el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer capítulo 4, versículos del 35 al 41. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, al atardecer, Jesús les dijo: pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente, los recogieron en la barca tal como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca, que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Fueron a despertarlo y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que naufraguemos? Él se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Llenos de temor se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que los discípulos habían pasado largo tiempo con Jesús. Todo el día habían estado escuchando a Jesús. Todo el día habían estado pendientes de Jesús. Todo el día Jesús les había enseñado muchas cosas. Jesús les hablaba con una manera nueva, llena de poder y de autoridad. Jesús les hablaba con un corazón desbordante de amor. Jesús les hablaba con una sabiduría que nunca antes habían escuchado de ningún fariseo, de ningún escriba, de ningún doctor de la ley. Habían estado todo el día compartiendo con el Señor.
Pero la palabra de Dios nos cuenta de que después de haber compartido largo tiempo con Jesús, les toca vivir un momento traumático, una situación límite. El caos sobreviene a su vida, un momento de abatimiento, un momento de pánico, de miedo, un miedo que los paralizaba, un miedo que los atormentaba, un miedo que los desesperaba. Les sobrevino un momento de tribulación, de angustia. Dice la palabra de Dios que acabamos de proclamar que este episodio se produjo ¿a dónde? ¿En la montaña o en el mar? ¿En la montaña o en el mar? En el mar. ¿En el desierto o en la montaña? Ah, ya. Yo quería saber si estaba atento nada más por eso. La palabra de Dios dice que este episodio que acabamos de proclamar se produjo en el mar. Usted sabe, el pueblo de Israel es un pueblo que no conocía el mar. Era puro desierto. Apenas tenían unos pequeños ríos tranquilos donde podían pescar. No era un mar tormentoso. Dice la palabra de Dios que este episodio se produjo ¿dónde? A ver, Chachapoya, ¿dónde? En el mar. A ver, los varones. Estaban dormidos los varones, ¿no? A ver, las mujeres, ¿dónde fue esto? En el mar. Fue en el mar. Y para un judío que desconocía el mar le producía miedo, pavor. Lo desconocido siempre produce inseguridad. Lo desconocido siempre trae angustia. ¿Qué me irá a pasar? Uno se siente que se expone a riesgos y peligros. Además, para el Antiguo Testamento, el mar significaba el mal. ¿Qué significaba el mar? El mar, el mal, el pecado, lo malo, el mal. A ver, vamos a ver si lo repetimos juntos. Para un judío, el mar significaba el mal. Y podemos ampliar el sentido del mal. El mar para un judío, el mar, las olas, significaban para un judío el peligro, el mal, ahí donde uno nunca debería caer, las tribulaciones. En esa situación se produjo este episodio que nos narra el Evangelio según San Marcos. Dice la palabra de Dios que Jesús, luego de haber estado todo el día enseñando, eligió a un par de discípulos y los invitó a ir a otra orilla. ¿A dónde? A otra orilla. Jesús quería que estos discípulos tuvieran esa experiencia de pasar a la otra. Ay, estoy sordo. ¿A la otra orilla? Me imagino que cuando Jesús dijo a sus discípulos, muchachos, vamos a la otra orilla, ellos habrán pensado, uy,
tenemos que ir por el mar, tenemos que pasar las tribulaciones, tenemos que afrontar miedos, afrontar la angustia, la inseguridad y el peligro. Pero aún así, ellos se creen muy valientes, se creen muy preparados, se creen muy fuertes y capaces de pasar por ese mar. Imagínense, suben a la barca y Jesús les dice: muchachos, vamos a la otra orilla. Entonces, no lo dice el Evangelio, lo digo yo, esto es Evangelio apócrifo del Padre José Luis. Dice: Jesús, anda a dormir tranquilo, que a esto me encargo yo. Yo creo que alguno de los apóstoles habrá sido argentino. Deja, Señor, que de esto me encargo yo. Esto yo lo sé. Esto yo puedo. No te necesito tanto. Anda a dormir, Jesús. Y dice la palabra de Dios, mire qué detalle. Se fue a dormir sobre un cojín ahí cómodo. Hasta lo habían puesto cómodo al Señor ahí en la barca, para que no se ponga mal, porque es el Señor, ¿no? Le habían puesto un cojín, una almohadita, para que no le agarre dolor en la nuca. Y Jesús, anda a dormir, que de esto me encargo yo. A ver, dígalo conmigo. ¿Qué le dijeron los discípulos? Jesús, anda a dormir, Jesús. Quédate aquí en un costadito, que de la barca me encargo yo. A ver, agarre el timón de la barca, a ver. De la barca me encargo yo. Pero los argentinos, aquí tenemos una monjita argentina. Vamos a dar un aplauso para la monjita de Tucumán, Argentina. Ella es vecina de provincia donde viven mis papás. Mis papás viven en Santiago del Estero. Entre nosotros les digo un secreto. Entre tucumanos y santiagueños no se quieren. Un santiagueño y una tucumana. Mira dónde nos venimos a encontrar, hermana. Una monja y un cura, peor todavía. Los argentinos, usted sabe, tenemos fama de ser un poco altaneros, ¿no? Pero eso es mentira. Miren qué humilde que soy yo. Yo creo que todos tenemos algo de la actitud de los discípulos. Y todos tenemos algo de argentino en el corazón, ¿sabe? Si escucha esta cinta de audio, algún argentino va a decir: padre, ¿por qué nos andás criticando allá en el extranjero, no? Vamos a dar un fuerte aplauso a los argentinos, ¿sí? Eso. Claro. Los discípulos creyeron que ellos podían con la situación. Ellos creían que a esa barca la podían conducir ellos mismos, que sabían, que tenían conocimiento, que podían hacerlo. Pero el mar comenzó a estar más bravo y más bravo, y las olas comenzaron a crecer, y el mar comenzó a agitarse, y el mar comenzó a mostrarse más amenazador de lo que habitualmente es. Comenzaron realmente a sentir que lo que temían ya era una realidad. Estaban a punto de hundirse. Dice la palabra de Dios que las olas eran tan altas, que cubrían la embarcación. ¿Se imagina eso usted? ¿Se imagina unas olas grandes queriendo hundir la embarcación? Dice la palabra de Dios también que la barca se iba llenando de agua. Y usted sabe, ¿no? Cuando la barca se va llenando de agua, ¿qué pasa? Se hunde. La palabra de Dios nos dice también que en el momento
en el momento en que ellos sienten que la vida comienza a estar en peligro, que la tribulación ya se hace inmanejable, recién se acuerdan del Señor. Recién se acuerdan que estaba ahí Jesús. Recién se acuerdan que lo habían mandado a dormir a Jesús ahí comodito para que no se ponga mal. Recién ahí se ponen a pensar que tenían a Jesús, que podía ayudarles. Y un poco renegando, un poco protestando, un poco renegando de Dios, le pegan un sacudón a Jesús. A ver, péguenle un sacudón al hermano que está al lado, a ver. Péguenle, a ver, ahí se despertó más de uno ahí, a ver, aquí también, péguenle un sacudón al hermano. Mira, ahí tengo una que se está durmiendo, péguenle un sacudón. Lo hago yo. Fueron a zamarrearlo a Jesús, a decirle: Jesús, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús, ¿no te importa que nos vayamos a pique? Jesús, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Entonces Jesús, con el poder y su autoridad, dio una orden al mar, dio una orden a las olas, dio una orden al viento huracanado, signo del poder del mal, y le dio la orden de callarse, de enmudecer, de aplacarse. La palabra de Dios nos muestra a un Jesús que tiene poder y autoridad sobre el mar, sobre toda la creación. Yo quiero que usted también busque en la palabra de Dios el Salmo 107. En el Salmo 107, el salmista canta el poder de Dios, el poder del Mesías, sobre el poder de las aguas, sobre los poderes todos de la creación. En el Salmo 107, a partir del versículo 24, se nos dice: contemplaron la obra de Dios y sus maravillas en alta mar. Él mandó alzarse un ventarrón borrascoso que increpaba a las olas, subían a los cielos, bajaban al abismo, su aliento se entrecortaba por el peligro. Así estaban los discípulos, el aliento se les cortaba, se les entrecortaba a causa del peligro. Danzaban y se tambaleaban como borrachos en la barca, pues su pericia se había desvanecido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Su pericia se había desvanecido. Pero clamaron al Señor en su angustia. ¿Qué hicieron? Clamaron al Señor en su angustia y los sacó de sus congojas. Los sacó de sus congojas. Redujo la borrasca a susurro y enmudeció el oleaje del mar. Se alegraron de aquella bonanza y los condujo al puerto ansiado. Den gracias al Señor por su amor, por las maravillas a favor de los hombres. Palabra de Dios. El Salmo 107 nos anuncia que Dios
es aquel que tiene poder y autoridad. Y una de las manifestaciones del poder de Dios va a ser su autoridad, su poder sobre toda la creación, sobre todas las dificultades y angustias. Dice en el Salmo 107 que las pericias de los hombres para navegar se iban a acabar, pero que ellos clamarían al Señor. ¿Ellos qué? Clamarían al Señor, y Él haría de esos vientos impetuosos apenas un silbido, apenas un susurro. Con esta palabra, Marcos en el Evangelio nos está diciendo: aquel a quien el salmista anunciaba, aquel a quien el salmista esperaba y proclamaba, a Dios se ha hecho presente en Jesús, que por eso es Señor y Salvador. Amén. Den un aplauso a Jesús, Señor y Salvador. La palabra de Dios nos dice que una vez que Jesús aplacó la tempestad, una vez que Jesús puso paz y calma en la situación, en el problema, en el caos, les reprocha dos cosas. Les reprocha la cobardía y les reprocha la falta de fe. ¿Qué les reprocha? La falta de fe. Dice la palabra de Dios: yo te mando a que seas valiente. Entonces, todo lo contrario a un cristiano es ser una persona llena de temores. Todo lo contrario a ser un hombre creyente en Jesús es que seas cobarde. Yo te voy a invitar a que le digas al hermano que tenés al lado: hermano, si sos de Cristo, debes ser valiente. Dígaselo así. Dígaselo más fuerte: si sos de Cristo, no puedes ser cobarde. Debes ser valiente. Debes creer en Él, confiar en Él, abandonarte a Él. El otro diga: amén. La palabra de Dios dice que Jesús les reprocha la cobardía y la falta de fe. Aquel que no conoce a Jesús, cuando vienen los problemas, no sabe qué hacer. En los grupos de oración, en las comunidades, siempre recibimos hermanos con grandes problemas, con grandes angustias. El agua les va llegando al cuello. Se sienten que la vida se les termina. Sienten que no saben de dónde agarrarse. ¿Alguien llegó hacia la iglesia aquí? Levante la mano. Llegó el momento de angustia. ¿Nadie por aquí? ¿Todos llegaron bárbaros a la iglesia? ¿Todos llegaron bien a la iglesia? Hay más de uno que llegó con problemas a la iglesia, que vino al grupo de oración buscando ayuda. ¿Quién vino a buscar ayuda al grupo de oración? Claro que sí, todos hemos tenido esa experiencia. Todos hemos tenido la experiencia de descubrir que no podemos manejar la vida si no la manejamos con Jesús. Si Jesús no es nuestro capitán. Pero muchas veces eso se nos pierde de vista. Los hombres y las mujeres siempre
Así tengamos años y años siguiendo al Señor, escuchándole sus enseñanzas, siempre tenemos la tentación de agarrar el timón de la barca. Siempre tenemos la tentación de confiarnos de nuestras propias fuerzas, de lo que sabemos o de lo que podemos. Siempre tenemos la tentación de dejar a Jesús en un costado, dejar que Jesús se adormezca en mi vida. Siempre estamos ante esa dificultad. Nos creemos demasiado de nosotros mismos. Creemos que podemos solucionar los problemas solos. Y la palabra de Dios nos dice que cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, el único capaz de devolvernos la tranquilidad, el único capaz de devolvernos la verdadera paz, esa paz que el mundo no da, esa paz que mis seguridades no dan, esa paz que mis fuerzas no dan, solamente la puede dar. ¿Saben quién? Jesús. Jesús. Darle el timón de la barca a Jesús es nuestro propósito. Entregarle el timón de mi barca a Jesús. Esa será la decisión más sabia que yo pueda tomar en mi vida. Descubrir que soy limitado. Entregarle a Jesús el señorío de mi vida. No pretender andar por la vida con mis propias fuerzas, sino que sea Él quien sea mi fortaleza. Cimentar mi casa sobre el señorío de Jesucristo. Cimentar mi economía en la piedra angular de Jesucristo. Anclar mi historia en la piedra segura que es Jesucristo. Todos, tanto aquellos que conocen recién a Jesús, como aquellos que ya hace años que seguimos el camino del Señor, siempre, esto no es para los iniciados nada más. Esto no es para los iniciados y nada más. Esta tentación de colocarse en el centro de la propia vida y dejar a Jesucristo a un costado, o peor todavía, excluido de mi vida, es una tentación que tenemos que rechazar. Porque solamente Jesús puede ser el Señor de nuestra vida. Amén. Amén. Yo quiero compartir con usted ahora otro texto bíblico. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Se nos cuenta allí la historia de un encuentro. El encuentro de Jesús con un hombre de carne y hueso llamado Zaqueo. Dice la palabra de Dios que Zaqueo quería ver quién era Jesús. Zaqueo tenía curiosidad por saber quién era Jesús, pero tenía dos inconvenientes, dos grandes problemas. Era de baja estatura y además había un gran gentío que no le permitía ver a Jesús.
Zaqueo se enfrenta a dos problemas. Era pequeño, era bajo, no era alto, no sobresalía, era limitado. Y además, la gente no lo dejaba porque lo despreciaban, porque lo dejaban a un lado. Pero en el corazón de Zaqueo, donde había pecado, Zaqueo era un hombre codicioso. Zaqueo era un hombre amante del dinero y no le importaba perjudicar a sus hermanos con tal de tener dinero. Zaqueo creía que su seguridad era tener dinero. Zaqueo creía que la fortuna económica era su seguridad, pero también experimentaba un vacío interior y tenía curiosidad por saber quién era Jesús. A Zaqueo no le importaron los problemas, no le importaron las dificultades. Zaqueo puso todo de sí, puso su esfuerzo, puso sus ganas, su entusiasmo, puso al servicio del encuentro con Jesús toda su inteligencia. Y dijo, seguramente pensó así, también es parte del evangelio apócrifo del padre José Luis: soy petizo y hay mucha gente, ¿qué hago? Soy petizo y poca gente, ¿qué hago? Me subo a un árbol, de allí lo voy a ver, porque Jesús iba a pasar por ahí. Dice la palabra de Dios que efectivamente Jesús pasó por ahí. Y Jesús dirigió su mirada a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y abrió las puertas de su casa para Jesús. Cuando se encontró con Jesús, él comenzó a obrar cambios profundos en su vida y le dijo al Señor: Señor, yo he perjudicado a mucha gente, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si perjudiqué a alguien, le voy a dar 4 veces más. ¿Cuántas veces más? 4 veces más. Es decir, si yo le robé 100 soles, le voy a devolver 400 soles. En el libro del Deuteronomio se dice que si un judío perjudica a otro judío, debía devolverle 2 veces más. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas va a devolver Zaqueo? 4. Es decir, el corazón corrupto de Zaqueo, el corazón avaro de Zaqueo, el corazón materialista de Zaqueo comienza a sufrir. ¿Qué sufrir? A agraciarse con una bendición y comienza a dar cambios, giros de 180 grados en su vida. Y le dice: Señor, yo he sido apegado al dinero en mi vida, pero tú me miraste, tú entraste a mi casa. Señor, le dijo, voy a devolver 4 veces más. La palabra de Dios dice que en un principio Zaqueo tenía curiosidad por ver quién era Jesús. Pero cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta de que este Jesús no es un simple predicador más. Se da cuenta que Jesús es el Señor y le va a decir así: Kyrios. ¿Cómo va a decir la palabra? Kyrios, Señor, porque te reconozco, Señor,
voy a dar cambios en mi vida. Porque tu mirada de Señor me miró. Porque tu palabra de Señor lleno de autoridad me llegó a mis oídos. Porque tu presencia soberana del Señor llegó a mi casa. Porque tu presencia de Señor no tuvo asco de mi pecado y de mi mala fama. Voy a dar un vuelco en mi vida. Voy a tomar resoluciones santas. Me voy a dejar mover por tu voluntad y no por la mía. Mire, mi hermano, si Zaqueo hubiera estado en la barca con los discípulos en aquel día de la tempestad, le hubiera respondido a esos incrédulos y cobardes de discípulos. Porque Zaqueo, porque tuvo experiencia personal con Jesucristo, porque se dejó mirar por Jesucristo, porque se dejó nombrar por Jesucristo, porque se dejó exhortar por Jesucristo, porque dejó que Jesucristo lo mirara y entrara a su casa, la vida de Zaqueo se transformó. Zaqueo le hubiera dicho: cobardes e incrédulos, aquel que tenían durmiendo a un costado es el Señor. Amén. Yo invito a que le dé un fuerte aplauso a Jesús, Señor. Es el Señor. Es el Señor. Jesús es el Señor. Dígalo. Dígalo de nuevo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Solamente puedo expresar que Jesús es Señor con toda mi vida. Yo conozco hermanos, ya crecidos incluso en la vida de la gracia, en el servicio, que se llenan la boca diciendo que Jesús es el Señor, que predican incluso que Jesús es el Señor, pero ellos siguen teniendo suprema voluntad y soberanía sobre sus vidas. Emprenden trabajos y actividades, emprenden proyectos pastorales, emprenden proyectos familiares, emprenden proyectos de vida sin consultar nada al Señor. Decir, creer, aceptar, proclamar, vivir que Jesús es el Señor implica darle el timón de mi casa al Señor, darle el timón de mi vida al Señor, el timón de mis sueños, de mis proyectos, de mis ansias, de mis ganas, de mi voluntad. Yo creo que eso es de lo que tenemos que pedirle al Señor hoy. Señor, yo he escuchado muchas veces que tú eres Señor. Yo he escuchado muchas veces que tú tienes soberanía sobre mí y que tu voluntad es mejor que la mía. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta decirle, Señor, a partir de hoy voy a llevar una vida diferente a la que estoy llevando? A partir de hoy mi vida va a estar marcada por tu autoridad, por tus designios, por tus mandatos, por tu voluntad en mi vida. Yo quiero que usted ahora piense en su vida. Piense cómo ha venido llevando estos últimos tiempos, estos últimos meses, estos últimos años tal vez. Y piense acaso todos los fracasos, todas las dificultades que usted ha tenido últimamente, ¿no son acaso porque no se confió en Dios? ¿No se produjeron acaso porque usted no confió en Dios su vida?
¿No será que usted ha fracasado? ¿No será que usted está atribulado? ¿No será que usted está invadido por problemas porque no ha dejado que Jesús sea el Señor de su vida? Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a entregarle al Señor toda nuestra vida. ¿Quién quiere entregarle la vida al Señor? A ver, ¿quién quiere entregarle hoy su vida al Señor? Amén. Vamos a cantar, vamos a orar, porque yo creo que eso es lo más rico que podemos hacer. Predicar, podemos predicar mucho, pero sobre todo necesitamos hacer oración. Necesitamos decirle: Señor, yo ya en algún seminario de vida ya te declaré Señor, pero poquito a poquito fui tomando de nuevo las riendas de mi vida. Poquito a poquito te fui dejando de lado. Poquito a poquito te fui dejando dormir en mi corazón. Te fui abandonando, te fui arrinconando. Poquito a poquito, Señor, poquito a poquito te fui diciendo: no. Vos sos Jesús, pero yo soy el dueño de mi vida. Yo soy el dueño de mi trabajo. Yo hago lo que me parece. Vos me puedes inspirar, vos me puedes aconsejar. Vos más bien, Señor, ayúdame. Yo hago las cosas, vos ayúdame. No es así la cosa. Yo te voy a invitar a que pienses qué aspecto de tu vida está pasando por tribulación en este momento. Y vamos a decirle: Señor, mira, me estoy hundiendo, Señor. Me estoy hundiendo, Señor. Las olas me amenazan, tengo miedo, Señor. Quiero que tú seas el Señor de esta barca. Vamos a cantar. Póngase de pie, vamos a hacer oración. ¿Quiere orar o no quiere orar? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el Señor. Vamos a pedirle a Jesús que Él sea el principio y el final de toda mi vida. Que sea el eje ante el cual yo siempre esté girando. Que Él sea la piedra angular donde construyo mi casa. Que Él sea la cabeza de mi familia. Que Él sea cabeza en mi matrimonio. Que Él sea la cabeza en mi trabajo, en mis estudios. Vamos a orar, vamos a cantar. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Señor. ¿A quién iremos, Señor, Si si solo tú me has dado vida eterna, si solo tú me has dado tanto amor, si solo tú me has dado vida eterna y me has dado tu amor, ¿a quién iré, Señor? Sino a ti? ¿A quién voy a ir, Señor, en el momento de la angustia? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién voy a ir, Señor, cuando tengo problemas? ¿A quién voy a ir si no es a ti? Me has dado vida eterna, si solo tú me has dado tanto amor, si solo tú me has dado vida eterna y me has dado tanto amor, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes sostener, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes sostener en tus manos, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes sostener, ¿a quién iré? Si solo tú me puedes sostener en tus manos. Yo quiero invitarte a que le presentes al Señor esas tormentas, esos mares revueltos que tienes en tu vida, esas angustias que trajiste, esos miedos que trajiste. Preséntaselos ahora al Señor. Dile: Señor, estoy lleno de miedos,
Señor, mi barca se hunde, mi casa se hunde. Dígaselo al Señor, cuénteselo a Él. Señor, estoy angustiado, los miedos me paralizan, estoy lleno de temor, no sé qué hacer, no sé a quién recurrir. Señor, estoy igual que tus discípulos, atemorizado, me siento cobarde, siento que no tengo fuerza. Dígaselo al Señor, mi hermano, dígaselo a Él. Él está en su corazón, Él no se ha ido, Él no se ha ido, Él no lo ha abandonado. ¿A quién iré, Señor? Dile, Señor, despiértate en mi corazón. Señor, despiértate en mi corazón. Señor, me hundo. Señor, ya no puedo solo. Señor, yo traté, quise solo, pero no puedo solo. No puedo sostener mi casa solo. No puedo con tantas dificultades, Señor. No puedo con tantas enfermedades, Señor. No puedo con tantos problemas económicos. Señor, me abruman, siento que me ahogo, que me muero, que me hundo. Señor, estoy como ahí en esa barca. ¿A quién iré? Cuéntele al Señor, mi hermano. Este es el momento de gracia y de bendición para usted. Dígale como lo digo: Señor, no te importa que me hunda. Señor, no te importa que me esté muriendo. Señor, no te importa que el médico me haya dicho que estoy por morirme. Señor, despiértate en mi corazón. Despiértate con tu autoridad. Despiértate con todo tu poder. Despiértate, Señor. Da una orden a mi vida para que llegue la calma, para que llegue la paz, para que llegue la tranquilidad a mi casa, para que llegue la tranquilidad a mi economía, para que llegue la tranquilidad en cada área de mi vida. ¿A quién iré? ¿A quién? Señor, tengo miedos. Confiésele al Señor: Señor, tengo miedos. Señor, me siento atormentado. Me siento en peligro, Señor. Señor, quiero que tú te despiertes en mí. Despiértate. Ya no quiero que seas un Dios desconocido para mí, o un Dios que solamente lo tengo ahí de adorno en mi corazón y en mi vida. Quiero que tú vengas a mi vida a tomar el timón de mi barca, porque ya he descubierto, me doy cuenta y soy consciente de que no puedo, de que no sé, de que no tengo, de que no tengo fuerza para estar solo sin ti. ¿A quién iré? Señor Jesús, te entrego en este momento toda la situación de mi familia, los problemas que me aquejan, Señor. En este momento yo te los presento a ti, porque sé que tú eres Jesús, que tú eres Jesús y Señor. Yo sé que tú eres el Mesías, el Salvador, el esperado. Tú eres aquel que tiene autoridad y soberanía sobre los mares y las tempestades, los vientos, por más bravos que sean. Señor, ven a mi vida ahora a manifestar tu autoridad sobre mí, a poner paz donde hay discordias, a pacificar donde hay violencia. Mira, Señor, tantos hogares donde hay violencia, donde los vicios son como olas que quieren hundir la barca de mi casa, Señor. El alcoholismo, Señor, y la violencia, los golpes, los gritos quieren hundir mi casa, Señor. No permitas que mi casa se hunda, Señor. Dígaselo a Él. No permitas que mi casa se hunda, Señor. No permitas que mis hijos se vayan detrás de la droga, del alcohol, de las mujeres, del sexo. Señor, no permitas.
Señor, no permitas. Preséntele al Señor, hermano, sus problemas. Aquellas olas que están amenazando y que golpean y golpean su barca. Yo sé quién eres. Yo sé que eres Dios. Los discípulos se preguntaban: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Usted dígase a sí mismo: yo sé quién es. Es Jesús el Señor. Es Jesús el poderoso, el santo, el temible, el creador, soberano de cielo, tierra y mares. Aquel que tiene dominio y autoridad. Aquel para quien no hay nada imposible. El Señor de mi vida. Señor Jesús, te pido en este momento, clamo al cielo, Señor. Abre los corazones más endurecidos en este momento. Mira, Señor, que están endurecidos a causa del dolor mismo, Jesús. Señor, toca los corazones más endurecidos en este momento. Hermano, yo te imploro que abras tus labios y le digas a Jesús: Señor, yo no puedo dar un paso más en mi vida sin ti. Siento que se me acaban las fuerzas e incluso se me acaban las ganas de vivir. Ya no quiero seguir viviendo así. Dígaselo a Él. Abra su corazón sinceramente, de cara a cara con Dios. Dios le conoce. Dios está en su corazón. Despiértelo. Señor, despiértate. Señor, despiértate. Yo te he dejado a un costado, pero ahora te digo: Señor, despiértate y ven a tomar señorío y soberanía sobre mi vida, autoridad, capitanía sobre mi vida, Señor. Ven a cambiar mi vida, como cambiaste la vida de Zaqueo cuando te dio el timón de su vida, Señor. De la misma manera que cambiaste la vida de Zaqueo, cambia mi vida hoy, Señor. Pídaselo a Él, hermano. Pídaselo a Él. Él puede hacerlo. De la misma manera que calmó el mar, de la misma manera que calmó el viento huracanado, Él puede traer paz, sosiego, tranquilidad, armonía a tu casa, a tu corazón. Póngame a existir. Pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Señor, Señor, sé que tú eres aquel a quien el viento y el mar le obedecen. Tú eres aquel que tiene poder, dominio, reinado sobre todo lo que vemos y lo que no vemos. Ven, Señor Jesús. Quiero invitarte y quiero recibirte en mi casa. Quiero que mi familia conozca la salvación. Quiero que mi familia de una vez por todas experimente paz. Paz. Que las olas se aquieten. Que haya paz, calma en mi casa, Señor. No hay nada imposible para Él. ¿Por qué tienes miedo si no hay nada imposible para Él? El Señor te dice: no seas cobarde, no seas hombre falto de fe. ¿Por qué tienes miedo si Jesús está en tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué te dejas paralizar por el miedo? Si para Él no hay nada imposible, si no hay nada que pueda resistir su voz, si no hay nada ni nadie que pueda resistir su autoridad.
Ore, mi hermano. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito seas Jesús. Alabado seas Jesús. Bendito seas, Señor. El Señor está escuchando nuestro clamor. Hoy te quiero alabar, Señor Jesús. Señor, y no sé cómo empezar. No encuentro palabras para ti. Señor Jesús. Oh, papá, en mis ojos solo hay tristeza y en mis labios solo amargura. En mi rostro y en todo mi ser, soledad. Ayúdame, Señor, dígaselo. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos, colmándolos de amor.